¿Tú te acuerdas de una persona que se llamaba Jesús Estudillo? Sí, mucho. Nos invitaba. Ya de estudiante, él había hecho excursiones con su papá a la selva para coger pájaros de estos raros. Y él nos invitaba a esas excursiones a cuidar los pájaros. Era mucha responsabilidad. ¿Y te caía bien? Sí, sí, Chucho Estudillo era muy simpático y muy bueno. Y después creo que hizo una granja muy grande, ¿no? Sí, esa granja todavía existe. ¿Y tú la fuiste a visitar? Sí, ¿Y te gustaba? sí, mucho. Porque yo me acuerdo que él te quería mucho a ti. Chucho, Sí. pues sí, porque no había. Yo era muy independiente. Yo tenía un carro, un Ford 29, que a cada rato se paraba. Pero eso era una novedad. ¿Y tú llevabas a Chucho en ese carro? Sí, Oye, ¿y en esa granja te acuerdas algo en particular o te gustaba todo? estaba todo bien, menos el orden, estaba todo desordenado y entonces yo puse así un poco de organización en eso y tuve éxito. Y Oye, y a él le gustaban mucho unos pájaros que se llamaban crácidos, ¿no? sí, Y creo que se enfermaban porque no tenían la dieta adecuada y se le doblaban los pies. sí, Y él platicaba mucho contigo de eso, ¿no? sí, Y luego él encontró la solución, ¿te acuerdas? sí, Que era un asunto de nutrición. sí, ¿Te gustaba trabajar con él? sí, Y creo que también tenía unos pericos sí. y patos. ¿Y te acuerdas que íbamos a su casa aquí en la colonia, creo que en Nápoles, y que tenía un ocelote que jugaba y luego mordía? Sí, un ocelote. Sí. Sí, Y nos contaba con mucho orgullo cómo un Doberman lo quiso atacar y lo fulminó. ¿Te acuerdas? sí, sí, Que le había dado unos arañazos y lo tumbó rapidísimo. Y eso le gustaba a él mucho. ¿Y cómo te acuerdas de Jesús Estudillo? porque era una persona que siempre estaba un poco perdido en el universo, pero muy buena gente y logró mucho. Su granja tuvo mucho éxito. ¿Y eso te daba gusto? Sí, Y su esposa era muy buena, ¿no? sí, ¿Te acuerdas cómo se llamaba? no. Carolina. Ah, sí, Era como un ángel. era muy buena. ¿Te acuerdas, no? Sí, Muy cariñosa contigo y con su esposo lo cuidaba muchísimo. sí. Sí, porque Chucho era imposible. Cuando tenía ganas de ir a una excursión para encontrar un pájaro, decía, al rato vengo, voy a tal parte a buscar un pájaro determinado y al rato vengo y entonces se iba, pero meses que se quedaba perdido en el universo. Y Carolina sufría mucho, ¿no? Sí, Eso te contaba, yo me acuerdo que te contaba, o luego te hablaba muy preocupada. sí, Pero Chucho estaba feliz en la selva. sí, ¿Te acuerdas que él me invitó a ir con él a Bolivia? sí. ¿Y fuiste?
Pues no, porque fue cuando hubo la devaluación Ajá, y ya no pudo llegar, sí, porque nos habíamos quedado de ver en Lima sí, con un amigo de él, sí. y de ahí yo iba a ir con él a esa zona de Bolivia, al Bení. Pero no se pudo, para mí fue muy frustrante. Porque también en Colombia iba a un lugar que se llamaba Baupé, y ahí nos contaba historias muy tremendas de lo que vivía ahí en esa selva tan densa. Pero le gustaba mucho. ¿Sí te acuerdas cómo regresaba a contarnos todo eso? Sí. ¿Que regresaba qué? Muy emocionado y te contaba mucho. Sí, Sí. Creo que ese rancho todavía existe, el nido se llama. el nido. Sí, Oye, ¿y tú, a los jóvenes les dirías que Chucho es una persona admirable? sí. ¿Y por qué dirías que es admirable? ¿Cómo? ¿Por qué dirías que Chucho es admirable? Bueno, porque hacía muchas cosas que él pensaba que se tenían que hacer y no se preocupaba de la opinión de otras personas. Siempre hacía lo que él pensaba era lo correcto. Y sí era lo correcto, ¿no? Sí, Sí. ¿Y él también daba clases en la universidad? sí, cuando se acordaba. ¿Que luego se le olvidaba? Sí, ¿Se le olvidaba que tenía que dar clases? sí. Y cuando llegaba, daba clase de horas, también se le olvidaba mirar el reloj. Era un tipo muy extraordinario. Qué bueno que lo conociste, ¿no? Sí,